Instituto San José D48, tercero A, Historia, Revolución Industrial, Molinari, Genaro, Ojeda Martín, Suárez Pablo, Gustavo Sichero, 26 de septiembre de 2016. La Revolución Industrial de 1760 comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII. Fue un conjunto de transformaciones económicas y sociales ligadas a la producción masiva de bienes industriales. En la Revolución Industrial se utilizaron nuevas tecnologías e inventos los cuales aumentaron la producción de mercaderías y convirtieron a la humanidad en urbana. En Inglaterra, en el siglo XVIII, se desarrolló el mercado interno, la cual crecía constantemente. Contaba con trabajadores experimentados, los cuales contaban con herramientas, capital, utensilios, vestidos y consumidores urbanos que demandaban alimentos. Dentro de la revolución industrial se produjo la revolución del hilado, la cual produjo cambios en la forma de producción textil, la cual se dividía en dos fases: hilado y tejido. En 1760 se inventó la lanzadera volante, la cual fue creada por John Kay y permitía hilar rápido. Luego fue creada la spinning jenny en 1760, la cual fue creada por James Hargreaves, pero sus hilos eran quebradizos. Posteriormente fue creada la water frame en 1768 por Richard Arkwright, pero esta tenía un hilo bastante grueso. Finalmente fue creada la mule o mule jenny por Samuel Crompton, y esta permitía crear un hilo resistente y muy fino. En 1763 fue implementada la energía de vapor. Las innovaciones textiles, el hilado y tejido eran sencillas y su maquinaria económica, por lo que se contó con una mano de obra experimentada. En 1813 el gobierno británico aprobó las leyes que favorecían transformaciones técnicas. Estas fueron promovidas por grupos de manufactureros. La primera medida fue la prohibición de las importaciones de Indiana y anuló el monopolio de una compañía de Indias Orientales. El desarrollo de la marina poderosa estimuló el desarrollo de hierro empleado en armamento y parte de naves de guerra. Los recursos naturales eran los yacimientos de carbón y los ríos internos que permitían generar energía hidráulica. Estos eran abastecidos por el mercado interno inglés, y el algodón era obtenido de América del Norte. Talleres y fábricas. Los talleres manufactureros eran edificios de grandes dimensiones destinados únicamente a la producción, donde trabajaban varios obreros a la vez. El dueño era llamado capitalista y los trabajadores recibían un salario por cantidad de bienes producidos. Los talleres artesanales se especializaban en productos de alta calidad y altos precios, y las fábricas reunían varios talleres en los que trabajaban muchos obreros. Permitían concentrar en un solo espacio toda la producción y produjo una nueva organización de producción. Los dueños eran los capitalistas y eran propietarios de las materias primas y los bienes producidos con ellos, y los obreros recibían un salario por jornada que eran muy buenos. La sociedad industrial sufrió un proceso de urbanización. En Londres, en 1700, la cantidad de habitantes era de 600.000. 30 años después aumentó a 700.000, y después de la revolución industrial superaba el millón de habitantes. El proceso de urbanización aumentó la demanda de mano de obra en los centros fabriles y manufactureros, y también la expulsión de los trabajadores agrícolas. Esto produjo el crecimiento de las ciudades. Para los campesinos no fue fácil adaptarse a la vida urbana, y las nuevas clases sociales eran los capitalistas o industriales, que tenían la propiedad de los medios de producción y del capital, y los obreros, que eran antiguos artesanos, antiguos campesinos o trabajadores rurales o a domicilio. Y el proletariado, el prole significa hijo, y era el conjunto de obreros. Los salarios industriales eran muy bajos, ya que tenían la teoría del fondo de salario, que establecía el puritanismo moral, que se basaba en el esfuerzo y superación humana sin la necesidad de escapar a los vicios e inmoralidades. Forma de hacer protestas de los trabajadores. Al principio, las protestas eran locales o regionales y se centraban en la oposición y en la introducción de la máquina. En 1830, los trabajadores también reclamaron el derecho a votar. Aludimos, eran protestas contra las máquinas por la reducción de la cantidad de trabajadores. A fines del siglo XVIII se comienza a colocar panfletos para denunciar esta situación. Al comienzo del siglo XIX, las protestas eran más violentas, especialmente en los trabajadores textiles, quienes atacaban y destruían máquinas textiles. A este movimiento se lo llamó ludismo. Estas protestas eran acompañadas con cartas y proclamas con el nombre de General Luz.